Muy bien, comienzan a abrir sus cámaras, chicos, ¿ya? Buenos días, buenos días. ¿Se bien? ¿Se bien? Muy 8 y 1. ¿Está la cámara? Ya, chicos. Muy bien. Buenos días, chicos. Ahora en la cámara vamos a hacer la práctica. Les voy a mandar un link ahorita en el chat para que ustedes vayan respondiendo rapidito. Ya dijimos nosotros, mira, he cerrado el aula a las 8 y 1, ¿eh? 8 y 1 he cerrado el aula. Hasta las 8 los he dejado de ingresar. Ha habido como 8 chicos a las 8 de la mañana. Ya le hemos dicho, estamos desde el 10 para las 8 en aula. Los chicos comiencen a abrir sus cámaras todos. De una vez, muy buenos días. A ver, ¿qué dicen en el chat? Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Buenos días a todos. A ver, ahí está. Buenos días. A ver, veo algunos nada más que están con cámara. Algunos, muy bien. Les voy a mandar un link en el chat, ¿ya? Ya, ya, chicos. A ver, buenos días, Lady. Buenos días, chicos. Ahí le estoy mandando el link, ¿ya? En el chat. Copien el link, tienen 5 minutos rapiditos para que contesten esa pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a contestar la pregunta en uno de los cuadritos. Ya hemos hecho esa práctica anteriormente, pero miren, uy, ahí está. Y algunos chicos han ingresado. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué consiste la filosofía medieval? Y mencionan a los máximos representantes de su época. O sea, ponen su apellido acá, miren acá, ahí adelante, donde está, ahí ponen apellido, donde estoy seleccionando. Ahí ponen apellido, el, ajá, donde está escribiendo Elba, donde está escribiendo Caterín Cuadra, ahí. Y abajo ponen la respuesta. Agarren cuadritos diferentes, hay bastante cuadritos, chicos. Agarren cuadritos diferentes y pongan la respuesta. Tienen 5 minutos, son 8 y 3, 8 y 8 prácticamente termino, ¿ya? Chicos, vayan avanzando.
Ya chicos, vayan avanzando. Algunos se han quedado en su nombre, nada más chicos, rápido. Ya chicos, vayan acabando. Ya chicos, a ver. Muy bien, la mayoría de hecho acabando. Chicos, estoy hablando de máximos representantes, no que me llenen todos los representantes, solo máximos representantes de cada época solamente hay uno o dos que se han mencionado, no más. Yo sé que hay representantes bastantes, pero cuando te digo máximo representante, simplifícame. Yo te hablo por época, ¿quién es el máximo representante de cada momento? Hay algunos chicos que sí lo han puesto y otros que me están poniendo toda la lista. No es toda la lista, chicos. Ya, listo, chicos. Vamos, ya, 8 y 10 ya acabó, ya. Vamos así, ahora sí lo de la clase, ya. Voy a sentar a los chicos que recién están llegando.
Ya chicos, ahora sí, ya culminamos, ahora sí vamos a lo de la clase. Muy bien chicos, recién he comenzado a dar ingreso a los chicos que han llegado después de las 8:01. Ya como nosotros hemos quedado en algo, a las 8 de la mañana yo estoy cerrando el aula para tomarles la práctica calificada y a las 8:10 nuevamente lo abro para que ingresen los chicos. Pues bien, ya, y veo que son casi siempre los mismos estudiantes que llegan tarde, casi siempre son los mismos estudiantes que llegan tarde acá, son los mismos. Entonces siguen perdiendo sus prácticas y las prácticas se siguen poniendo 0-0. Entonces eso les va a perjudicar de buena o mala forma, les va a perjudicar en su calificación. Ya hemos hablado nosotros. Felicito, también sigo felicitando a los chicos que siempre están 5 para las 9, 5 para las 8, 5 para las, no, 10 para las 8, ya están ahí, les dan el link y automáticamente están despiertos, están ahí. En cambio, los otros chicos ya tienen que tomar conciencia, se están perjudicando, ¿no? Y, y ese perjuicio que tienen les va a afectar al final. Y así el papá o mamá haga un reclamo, hay una norma. Y los papás saben que las normas en el trabajo también les ponen. Entonces no creo que haya reclamo alguno, porque si llega tarde no creo que haya reclamo alguno. Entonces, si es que lo hubiera, lo bueno de lo bueno de mi persona es que yo soy precavido para todo eso. Yo presenté un documento de dirección, que a las 8 voy a presentar todo porque la entrada es a las 8. Entonces ya tengo un respaldo para cualquier cosa, ¿no? Entonces, y ya tengo un respaldo de la grabación que hablamos la semana antepasada y la semana pasada también. Entonces, para eso es de lo que yo les he avisado. No se metan en problemas al final. Lo que me preocupa, si siguen llegando tarde, mi preocupación, ¿saben cuándo es? En el examen bimestral. El examen bimestral, si siguen llegando tarde así, no los voy, 8 de la mañana cierro mi aula y no los dejo ingresar a nadie. Esa es ya responsabilidad de cada uno. Es como si ustedes fueran a un examen de admisión, chicos. Se van a un examen de admisión, tú llegas tarde al local de el examen, ya no te dejan ingresar. Por más que tú llores, que tú digas que no, que el carro me dejó, se pasó por un lado, que hubo tráfico, por más que tú llores, no te dejan ingresar, chicos. Porque la norma está bien clara, pues. Es que una persona no trabaja en base a un alumno, una persona trabaja en base al conglomerado de alumnos, o sea, el grupo de alumnos. Entonces hay que tener cuidado acerca de eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Listo, muy bien, ¿ok? Entonces tengan cuidado ante eso. Ante eso, espero que hayan respondido bien sus preguntas, hayan respondido adecuadamente sus preguntas y listo ya pues, o sea, ¿no? Ya está, las normas están claras. Y los exámenes también van a estar sencillos supuestamente, ¿no? Lo que me preocupa ahorita, yo les he preguntado, ¿en qué consiste la filosofía medieval? ¿No? Y sus representantes máximos. No es para que me hagan, hay chicos que me han puesto, un libro. No, chicos, es para que sean sintetizados rapidito en dos líneas, 3 líneas de explicación y su representante máximo en una línea de cada uno. Hemos hecho épocas, escolástica, patrística. Algunos me han puesto solamente la escolástica. Yo no te he hablado de escolástica, solamente yo te he hablado filosofía medieval. Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso la pregunta está clara. Filosofía medieval. No te he hablado de escolástica. Ahorita estaba viendo ya los que han respondido y me he dado cuenta con eso. Sé que con esto, con lo que te estoy diciendo, lo van a cambiar ahorita, ¿no? Muchos van a cambiar, pero bueno, vamos al punto, ¿ya chicos? Entonces, hoy día hemos terminado con lo que es filosofía medieval y ahora nos vamos a otro tipo de filosofía, a una filosofía que es el mundo intermedio de la filosofía, entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Este periodo es el Renacimiento, o sea, o en pocas palabras, la filosofía renacentista. Mira, vamos a ver acá lo que tenemos. Voy a compartir pantalla en primera instancia, un ratito.
Ahí está, la filosofía renacentista. Esto es lo que vamos a ver nosotros hoy día. Mira, en primera instancia vamos a ver, ahí siguen escribiendo algunos todavía. Yo me escribo, yo chicos. Vamos a ver este video, ¿ya? Rapidito para sacar ideas principales. Bienvenidos a un viaje por el tiempo. ¿Estáis preparados para viajar al pasado? Hoy conoceremos el Renacimiento. Lola y Javi estaban aburridos. Su padre era un famoso científico que trabajaba en su laboratorio. Él nunca les dejaba entrar. Pero un día, los niños no le hicieron caso y entraron. En la habitación había una máquina rara con muchos botones. Los niños se sorprendieron al verla. ¡Wow! Su padre les había hablado de este nuevo invento, la máquina del tiempo, que les permitiría viajar al pasado. Lola y Javi entraron sin pensarlo en la máquina del tiempo. Sin querer, Javi tocó una palanca y la máquina comenzó a hablar. Hola niños, soy Happy Time. ¿Por qué me habéis entendido? Ahora deberéis viajar conmigo a través del tiempo. Abrochaos el cinturón. Viajamos a Italia en el Renacimiento. Escuchen ahí. Una gran época de descubrimientos y arte. ¡Fantástico! Siempre quise conocer al artista Miguel Ángel y preguntarle si la bóveda de la Capilla Sixtina la pintó él solo o la ayudó a alguien. Hola niños, ¿os gusta mi trabajo? Lo he hecho yo solo, aunque he tardado 4 años. La Capilla Sixtina es la capilla más conocida de la Basílica de San Pedro, en Roma. Su bóveda es un conjunto de pinturas al fresco realizadas por el artista Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia. Sus obras más conocidas son el David en escultura y la bóveda de la Capilla Sixtina en pintura. ¿Es ese famoso pintor e inventor Leonardo da Vinci? Leonardo, ¿quién es esa mujer de la pintura? Esa Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, aunque es muy guapa. La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, es un cuadro del pintor italiano Leonardo da Vinci. Ha sido considerada como el cuadro más famoso del mundo y se encuentra en el Museo del Louvre. Leonardo da Vinci nació en Vinci en 1452. Fue pintor, escultor, inventor, arquitecto, músico, anatomista, cocinero, filósofo. Por eso se le conoce como el hombre del Renacimiento. Algunas de sus obras más conocidas son la Gioconda o el hombre de Vitruvio. Niños, tenemos que marchar. Listo, chicos. A ver. A ver, chicos. Ideas principales, rapidísimo. A ver, Lady. No nos hablan sobre el Renacimiento, pero principalmente nos nombran dos de sus representantes. Miguel Ángel, que fue un escultor, y su pintura creo que está en la capilla de Sixtía, que fue la Basílica de San Pedro, y tuvo pinturas como obras como el David, y también nos hablan de Leonardo da Vinci, conocido como el hombre del Renacimiento, con la Gioconda.
Muy bien, excelente, hija, gracias. Muy bien, a ver, uno. Bueno, así es. Principalmente habla sobre dos de sus representantes de esa época y que generalmente fueron artistas. Miguel Ángel, que fue un escultor, y su obra, una de sus obras más importantes fue la de la Capilla de los Niños. Y hay, al parecer él lo hizo solo y tardó mucho. Y Leonardo da Vinci, que una de sus obras más importantes fue la Mona Lisa, la Gioconda. Y, y otro que no recuerdo su nombre, Vituri, algo así. Pero principalmente se basaban en sus representantes en el ámbito que es el arte. Muy bien, excelente. Pero si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, vamos a analizar algo. Muy bien, han hablado de estos dos grandes pensadores que nos dice el video, pero por ahí, ¿qué tiene que ver uno o el otro con la filosofía? ¿Quién es el que tiene que ver con la filosofía? Por ejemplo, uno es más literato, no, uno es más artista, tiene que ver con el arte, con la literatura, y el otro tiene que ver con la filosofía, ¿no? Con la literatura también. Pero ¿quién de ellos es el que tiene que ver con el mundo filosófico? A ver, ¿quién de ellos dos tiene que ver con el mundo filosófico? A ver, chicos, ¿nadie? Sin miedo, No, sí. chicos. Da Vinci. Leonardo Leonardo da da Vinci. Vinci, muy bien, sin miedo. Leonardo da Vinci, ahí decía que era escultor, arquitecto, filósofo, hasta cocinero le pusieron, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de este personaje, estamos hablando de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue uno de los grandes personajes, ¿no? En la época renacentista. ¿Y por qué decimos la época renacentista o filosofía renacentista? Porque en esta filosofía se armó las bases para tener una nueva filosofía distinta a la Edad Media. La Edad Media se pasaba por una época del oscurantismo o se pasaba por una época del mundo de las tinieblas, donde no permitían que el hombre o la persona humana tuviera mayores conocimientos. Le daba solamente el conocimiento que la iglesia quería darle, de acuerdo a su beneficio. En cambio, en esta filosofía no, ya estaban con esas obras artísticas, con esos actos que hacían, estaban dando mensajes subliminales, esos mensajes que le iban a servir a, al ser humano a tener una nueva ideología, un nuevo pensamiento. ¿Ok? Miren, y acá tenemos, pues mira, acá tenemos dos grandes personajes, mira, acá tenemos aquí, ¿cómo se llama esto de acá? La La Gioconda. Gioconda. La Mona Lisa, la Gioconda, ¿no? ¿Cómo se interpreta estas imágenes? ¿Cómo interpretaríamos estas imágenes? ¿Cómo interpretaríamos estas imágenes? Por ejemplo, para la época, estamos hablando del año 1400, 1500, para la época, ¿cómo se interpretarían? Imágenes de mujeres, que en ese tiempo la mujer era considerada solamente para el cuidado de los hijos y tener los hijos, nada más. Un poco para y limpiar la casa. Supuestamente la mujer solamente servía para eso, ¿no? Imagínate 1400 que sacaron, y esa ideología se ha plasmado en el mundo a través de diferentes cuestiones ya psicosociales, como son el machismo, que se ha plasmado incluso esa idea que la mujer solamente sirve para la casa hasta los años 70, ¿no? De nuestra era, o sea, de nuestra época, hasta los años 70, hasta los años 80. E incluso si nosotros analizamos bien, todavía hay gente de provincias que todavía sigue pensando eso, o tiene todavía esa teoría, que el hombre a la calle a trabajar y la mujer a la casa a cuidar a tener hijos y cuidar hijos, nada más, y cuidar la casa. Que hay algunas personas que se acostumbran a ese tipo de vida.
pero lastimosamente ya no es ese tipo de vida, ¿no? Ya ha cambiado, ha revolucionado. La mujer es un ente o factor fundamental para la sociedad, la cual está adquiriendo cargos públicos muy importantes, pero algunos todavía no se quieren dar cuenta. Es como, por ejemplo, siempre les digo a muchos de mis alumnos, sin afán de molestar, ¿no? Sin afán de incomodar, porque cada uno tiene la vida que quiere vivir, pero sin afán de molestar. Es como, a veces algunas mujeres se dan al facilismo, algunas, no estoy diciendo que algunas. El esposo trabaja, las mantiene y le da todo lo que ellas necesitan. La tratan como una reina, sí, pero ¿dónde está tu voluntad de trabajar? ¿Dónde está tu voluntad de salir adelante? ¿Dónde está tu voluntad de ser cada vez mejor? ¿No? O sea, podemos decir, hay mujeres sí que salen adelante, lo ideal es eso, pues. Esta idea de renacimiento es esa idea de que las personas revolucionen y cambien su pensamiento, que ya hemos cambiado ya ese pensamiento que la mujer es para la casa y que el varón es para la calle, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, pero todavía hasta ahorita se sigue manteniendo algunas situaciones, sobre todo de la clase media baja. O sea, en pocas palabras, si te digo de la clase popular, eso se ve mucho en la clase popular, o sea, en la clase, por ejemplo, de bajo nivel económico, donde hay poca cultura, pero personas que tienen una educación, personas que tienen un trato adecuado en valores, en educación, en conocimiento de superación, siguen esta teoría, pues, de que la mujer ya cumple un papel o un rol importante en nuestra sociedad, aparte de ser compañera del hombre en la vida familiar, no solamente compañera del hombre en la vida familiar en el sentido de ser su pareja nada más y tener sus hijos, no, sino de compartir muchas cosas importantes de la familia. Y todo eso se valora, tiene que ser valorado, ¿no? Entonces, mira, eso es lo que se ve en esa época, como Leonardo da Vinci y muchos pensadores revaloraban ya la vida de la mujer. Situación que era muy marcada por quién, por el mundo eclesiástico. Y cuando yo te hablo del mundo eclesiástico, te hablo de la iglesia. La iglesia mantiene los patrones antiguos, los patrones de inicio, ¿no? Donde usualmente se veía esas mismas situaciones que el hombre trabajaba y la mujer está en la casa, que se veía desde la época de Jesús, desde la época de María y José, pero eso revaloraban, pero ellos dicen su idea está bien, pero no necesariamente tiene que estar bien. Este es el momento, con este mundo renacentista, es el momento donde salen las ideas, donde salen la forma de pensar, ya dejan de lado todo el sistema. Mira, y este mundo renacentista, chicos, acá vamos a ver, miren, este mundo renacentista, mira, es un proceso de renovación cultural. Su definición es el proceso de renovación cultural de volver a las ideas grecolatinas. ¿Qué significa renovación cultural y de volver a las ideas grecolatinas? Dejar de lado lo que la iglesia decía o lo que la iglesia te daba. La iglesia te daba muchas ideas y te marcaba, te encerraba en tu propio mundo, ¿no? Dejar de lado esas ideas y volver a las ideas grecolatinas. ¿A quiénes? A los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos, profesor? A Sócrates, a Platón, a Aristóteles, los más grandes pensadores de la antigüedad. A seguir, a volver a sus estudios, a sus enseñanzas, a sus ideas tan grandes que han legado tantas cosas positivas a la humanidad filosófica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Es la renovación cultural, ¿no? E ideológica que nos va a permitir volver a los grecolatinos o a los primeros pensadores en diferentes situaciones. ¿Dónde marca esta situación o dónde se da esta filosofía? Esta filosofía se da entre el siglo XV, siglo XVI. Específicamente es el periodo de transición entre la filosofía medieval y la filosofía moderna.
Ustedes saben, de inicio yo les he dicho, las filosofías de una época a otra no pasan automáticamente, sino hay periodos de transición. O sea, esos periodos de transición, ¿para qué te sirven? Para darle o sentar las bases de la nueva filosofía que viene. O sea, sentar las bases o sentar el conocimiento de esa nueva filosofía. Mira, además, ¿qué podemos decir? Esta filosofía renacentista era anticlerical, dice, y antifeudal. ¿Por qué anticlerical? Pues anti la iglesia, estaba en contra de las decisiones que tomaba la iglesia, ¿no? Estaba en contra también del poder feudal. Ustedes saben que en la época medieval se manejaba el modo de producción feudalismo, donde el señor feudal era el amo y señor, que junto con la iglesia dominaban todo. Y era un abuso total, no lo consideraban ahí, ¿no? No lo consideraban como una nueva forma de conocimiento. Y para tener mejores relaciones o mejor formación, este renacimiento se guió de dos doctrinas muy fuertes en la época. Una de las doctrinas era el naturalismo, donde valoran la naturaleza y la vida corporal del hombre, ¿no? Ahí ve como el hombre natural, el hombre, el ser biológico, cómo el hombre se va relacionando en el mundo, ¿no? Cómo el hombre se va dotando de esas cosas que el mundo le da. Por eso hablan de un naturalismo. Y asimismo también se habla de un humanismo. Profesor, ¿cómo que un humanismo? Se habla de un humanismo en el sentido que estamos hablando de que el centro de toda formación es el hombre. En pocas palabras estamos hablando, estamos mencionando de un antropocentrismo. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? De eso se habla. Son esas dos doctrinas o ideologías que ayudan al Renacimiento a tener un mejor conocimiento y a tener una mejor preparación. Mira, este mundo renacentista lo dividimos en dos momentos también. Para que vean acá, lo dividimos en el momento del 400 y el 500. Son dos momentos muy marcados. El 400 es el inicio, siglo XV, donde aparece en la zona de Flandes y Florencia. Profesor, todo aparece en Italia, sí, o sea, el Renacimiento aparece como gran formación en Italia, siglo XV, siglo XVI, lo cual en Italia se da dos momentos, como digo, primero se inicia en la zona de Flandes y Florencia, donde se va el desarrollo de las artes y la pintura, o sea, comienzan a aparecer artistas como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, comienzan a aparecer artistas donde en sus obras mandaban mensajes subliminales para que la población comenzara a cambiar y decir, wow, esto me da un nuevo significado del mundo. Pero daba mensajes subliminales porque a través de sus obras, de su arte, no solamente aparecieron artistas, sino también aparecieron filósofos y daban sus conocimientos así, ¿no? Muy, por ejemplo, tenuemente, o como por ejemplo podemos decir así suavecito, que la gente se vaya dando cuenta de poquito en poquito. Aquí en este periodo del 400 hubo bastante apoyo de la familia de los Médicis. La familia de los Médicis, ustedes por historia saben, ¿no? Es una familia que siempre estaba buscando el poder. Específicamente era lo que siempre buscaban el poder, intentaban tener el poder en, el, en la monarquía que se manejaba en esa época. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos comenzaron a apoyar a los grandes artistas. Ellos comenzaron a apoyar dándole dinero, dándole apoyo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Comenzó a aumentar diferentes filósofos o artistas que salían y revaloraban la cultura grecolatina, revaloraban el mundo del conocimiento, o sea, revaloraban esa situación que el hombre pudiera aprender y conocer, cosa que no le permitían en la época medieval. Ustedes saben, la época medieval fue muy fuerte y se siguió dando con gran fuerza en la época renacentista, en la época moderna, en la época contemporánea todavía, porque la iglesia tiene mucho poder. Hasta la actualidad sigue la iglesia teniendo mucho poder, manejando los niveles económicos, ¿no? Por eso se dice que la iglesia tiene bastante economía. Entonces, esto se manejó ahí. Comenzaron a aparecer los artistas. Y al comenzar a aparecer los artistas, chicos, comenzaron a tener
varias obras en todo Italia sobre todo, y se propagaba por todos lados, por toda Europa, que era muy cerca y es muy cerca hasta la actualidad, y avanzaba. Es así que con el avance del tiempo, la iglesia se da cuenta que estaban avasallando, ya comenzaron a aparecer muchas cosas en contra de ellos. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia muy inteligente, la iglesia siempre ha sido muy inteligente y la iglesia comenzó a dominar. ¿Qué hace? La iglesia en el siglo XVI pasa un periodo del Cinquecento, se da otro periodo en donde esto aparece en Roma, donde en Roma prácticamente la iglesia le da el apoyo a los artistas, por eso se dice, se da un desarrollo de la, ¿no? Se da un desarrollo de las artes para gracias al apoyo papal. ¿Qué quiere decir? La iglesia comienza a apoyar a los artistas y comienza a apoyar a los grandes conocedores del mundo. O sea, ya no permite que solamente la familia de los medios o otras familias comiencen a apoyar con dinero, sino la iglesia mismo introduce como dándole, ya yo te estoy apoyando y al final, cuando hay algún resultado, la iglesia tiene que salir adelante y decir, sí, la iglesia me apoyó. Entonces todos los laureles se lo llevaban la iglesia. En ese sentido, nosotros estamos viendo acá dos momentos muy marcados del Renacimiento. ¿Qué más podemos decir en el Renacimiento? En el Renacimiento aparecieron diferentes pensadores que agarraron y se guiaron por pensadores antiguos, como por ejemplo tenemos los famosos platónicos. En los famosos platónicos tenemos a uno de los grandes personajes, a Nicolás de Cusa. Este señor Nicolás de Cusa es uno de los primeros iniciadores, ¿no? Platónicos, siguió las ideas de Platón, que nos habla acerca de un mundo diferente. Este Nicolás de Cusa saca su obra Docta Ignorancia y las Conjeturas. ¿Qué significa Docta Ignorancia y las Conjeturas? Vamos a analizar eso. Cuando nosotros hablamos de Docta Ignorancia y las Conjeturas, es que muchas personas todavía, ¿no? Dice, no tienen un verdadero conocimiento de lo que es Dios, ¿no? No tienen un verdadero, pero también a la vez este Dios me crea una serie de conjeturas, una serie de contradicciones, porque este Dios tan benevolente, tan poderoso, por ejemplo, siempre me trae una serie de contradicciones que a veces me confunden, ¿no? Se supone que es un Dios bueno, pero a veces al hombre nos pasa cosas negativas. Pero entonces ahí viene su gran idea de la coincidencia de los opuestos, ¿no? Que muchas veces la religión es utilizada por diferentes niveles, ya sea políticos, económicos, en su propio beneficio. ¿Qué quiere decir? Uno de los niveles acá de la contradicción de los opuestos es la religión y la política. ¿Qué quiere decir? Que tanto la política como la religión se utilizaban en el mismo momento. La religión y la política se hallaban como, por eso dice, la coincidencia de los opuestos. Eran dos entidades opuestas, pero estas dos entidades opuestas se necesitaban en el momento de dirigir o en el momento de gobernar a sus súbditos. Acá este señor también nos menciona que el hombre es un microcosmos, un mundo pequeño que asume sus limitaciones. ¿Qué significa el hombre es un microcosmos? El hombre es un ser pequeño. Este ser pequeño está en una sociedad, ¿no? Está en una sociedad que se va a desarrollar en esa sociedad, pero a la vez el hombre se da cuenta que no es perfecto, que tiene limitaciones, que tiene errores. Entonces tiene que ir paso a paso. Eso es lo que nos dice Nicolás de Cusa, que el hombre es un microcosmo, algo pequeño, pero es imperfecto a la vez. Acá este señor Nicolás de Cusa, también este filósofo, nos menciona que se debe dar una tolerancia religiosa. ¿Qué significa una tolerancia religiosa? Debe aceptarse las diferentes religiones que hay en el mundo. Debe aceptarse porque no todas las personas van a pensar de la misma manera. Por eso se dio una tolerancia y se debe tener un respeto necesario. Es como, por ejemplo, en la actualidad tenemos diferentes religiones, sí, pero se debe respetar.
Lo malo que en nuestra sociedad, ¿qué quiere decir? Cada religión quiere avasallar a la otra. Cada religión cree que es perfecta. No, pues cada religión tiene sus características y sus costumbres. Que uno no las comparte, pero no necesariamente tiene que avasallar y dejarla mal. Pues. Cada uno con sus acciones es lo que tiene diferentes situaciones. Y también hablaba del método de comparación, ¿no? El método de comparación entre lo finito y lo infinito. El método de comparación entre lo bueno y lo malo. El método de comparación por ejemplo, de lo bondadoso y lo negativo, ¿no? O sea, siempre va a haber situaciones de comparación dentro del mundo. Mira, dentro de este proceso también, dentro de estos platónicos, tenemos a Teresa, hemos mencionado a Nicolás de Cusa, ahorita vamos a mencionar a Marsilio Ficino y también vamos a mencionar a Juan Pico de la Mirándola. ¿Ok? Son tres platónicos, por eso vamos poco a poco. Cuando nosotros hablamos de Marsilio Ficino, hablamos de otro de los pensadores también platónicos, renacentistas que se dirigió bajo, ahí lo tenemos, dirigido bajo la influencia de Platón. Él hace una obra llamada Religión Cristiana y otra obra Teología Platónica. Habla acerca de la idea de Dios, pero de Platón, ¿no? Este señor busca armonizar quién entre dos entidades muy fuertes, ¿no? El problema que se daba en la época escolástica, la doble verdad, entre las verdades filosóficas y las verdades teológicas, o sea, se daba esa pugna siempre. Entonces, este señor que hace, trata de unificar esas dos teorías, trata de unificar esos dos momentos, trata de unificar tanto las verdades filosóficas como las verdades teológicas. O sea, trata de ver, darle un solo sentido, ¿no? Por eso, él manifestaba también que la filosofía es una revelación divina. ¿Qué quiere decir? Ha sido dado por Dios, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona en una de sus frases y me gustó mucho, por eso lo menciono acá, dice para Platón, el eros es el amor, es la fuerza que lleva el mundo de las ideas, o sea, el eros es lo que le impulsaba a reconocer el mundo de las ideas, o sea, es su máxima idea, ¿no? En cambio, para Marcelo Ficino dice que el eros es el amor al prójimo y el amor a Dios. Mira cómo cambia la figura, ¿no? El Eros, el otro lo llevaba, por ejemplo, Platón lo lleva a tener un mundo de conocimiento, en cambio, por ejemplo, acá Ficino lo lleva a que el Eros, o sea, esa idea de amor es amar al prójimo y amar a Dios. O sea, amar al prójimo en base al conocimiento, en base a lo que le da, y amar a Dios como un ser superior. Pero este señor Ficino hizo también una escala acerca de la perfección, una escala que también lo había hecho anteriormente otros pensadores escolásticos, ¿no? O en su momento. A esta escala de la perfección él pone, mira, dos niveles, mira, 1, 2, 3, 4, 5, de arriba para abajo. ¿Quién te da? Esto te da las verdades teológicas, donde te pone en primer lugar a Dios, de luego al ángel, luego al alma, luego a la cualidad y luego a la materia. Mira, y el otro lado te da quién? Las verdades filosóficas o racionales, que te pone primero a la materia, luego a la cualidad, luego al alma, luego al ángel y al final a Dios. No quiere decir que dejemos a Dios de lado, sino es un conglomerado. Lo que dice las verdades teológicas y lo que dice las verdades filosóficas. Para este señor era una unión donde hay un intermedio, mira, punto medio. El punto medio, ¿quién era? El alma. El alma era el intermedio, que este alma le servía para qué, para tener la mayor comprensión de las ideas que le daba Dios, ¿no? Dios, tanto hacia Dios o tanto hacia los hombres. O sea, la materia era el hombre, ¿no? Entonces, el alma intermedio era este que permitía unificar, que permitía tener el equilibrio, ¿no? Tener el equilibrio en todas las cosas. Eso es lo que nos dice Marsilio Ficino. Y otro de los platónicos, acá tenemos a Juan Pico de la Mirándola. Cuando nosotros hablamos de Juan Pico de la Mirándola, hablamos de uno de los platónicos, donde dice que el hombre proviene de Dios y está determinado por las leyes divinas. Este señor es un creador más idealista, donde dice que sí, nosotros somos por Dios
creados por Dios, pero vivimos en base a las ideas de Dios, en base a las ideas que Él nos ha dado, ¿no? En pocas palabras dice, el hombre se hace a sí mismo, ¿no? Elevando su sabiduría, pero como así puede llegar a ser digno, puede caer en lo peor hasta llegar a la bestia. Este Señor es más congruente. ¿Qué quiero decir? El hombre es un ser bueno que se va a desarrollar en el mundo, va a hacer muchas cosas buenas, ¿no? Para ser digno, para ser reconocido, pero también puede caer en lo peor, pero también se va a equivocar, pero también puede llegar a los niveles de la bestia. ¿Qué significa los niveles de la bestia? Porque estamos viendo en la actualidad, chicos, asesinatos, muertes, ¿no? Feminicidios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se llega a un nivel de la bestia, ¿no? La mujer no me hace caso, ¿no? O el hombre no me hace caso. Entonces, yo no quiero que sea de nadie, me obsesiono y lo mato. A ese es un nivel de bestia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice, mira, Platónico desde en el siglo XV, aproximadamente, en el 1400, mira, nos dan estas ideas de lo que está sucediendo ahora en la actualidad. Vamos a ver, dejamos ya de los platónicos, hemos dejado a Nicolás de Cusa, hemos visto a Marsilio Ficinio, hemos visto a Juan Pico de la Mirándola. Ahora vamos a ver a los aristotélicos. Solamente un aristotélico fuerte que mencionamos, a Pietro Pomponazzi. Pietro Pomponazzi es uno de los grandes personajes aristotélicos, ¿no? Que tiene muchas obras muy resaltantes, ¿no? Que nos va a ayudar a entender la filosofía en diferentes aspectos. Ahí lo tenemos, ¿no? Mira, a Pietro Pomponazzi. Este señor Pietro Pomponazzi es uno de los grandes pensadores que se le conoce como el filósofo científico. Este pensador considerado como filósofo científico, ¿por qué? Porque acá esta vez se le conoce como el filósofo científico porque dice que para hacer filosofía tienes que tener la capacidad de investigación. Y si tienes esa capacidad de investigación, entonces estás haciendo ciencia. Entonces se autodenominaba el famoso filósofo científico. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos claros, chicos? Chicos, Sí. ¿estamos claros? Sí, profe. Ya, vamos aquí entonces. Este señor hizo varias obras, por ejemplo, hay Libro de los Encantamientos, y apúntalo, ¿por qué? Porque creo que en su libro hay para llenar estas obras. Libro de los Encantamientos, el Libre Albedrío, la Predestinación, el Tratado de la Inmortalidad del Alma, etcétera, etcétera, ¿no? Este señor sí ya separa las verdades filosóficas de las verdades teológicas. Él separa, él dice que son dos mundos distintos, ¿no? Él también menciona que el hombre se halla en el mundo por tener un alma mortal, o sea, muere junto al cuerpo. Él menciona que sí, que el alma, ¿se acuerdan que Platón, ellos hablaban de la inmortalidad del alma, que el alma salía y se volvía un alma inmortal? Acá no, pues él dice que no, sí, el hombre vive en el cosmos, pero tiene un alma mortal. ¿Qué quiere decir? Cuando muere el hombre, el alma también muere también. Entonces, vincula que la vida del hombre se va a manejar en un mundo, pero a través de la moralidad. Tiene que tener una virtud moral. Y para todas estas acciones, Pietro Pomponazzi consideraba que la actividad del hombre es muy sacrificada, muchas veces muy burlada por los demás. En pocas palabras, que decir, el que hace filosofía muchas veces va a ser maltratado, va a ser humillado, se van a burlar de él, pero él va a seguir haciendo filosofía sin importarle que tenga hambre, que tenga sed, que quiera ir al baño, o sea, no le va a importar nada, con tal de lograr su objetivo de ser filosofía. Me dejo entender, por eso por acá dice, mira, filósofo es sacrificar, dice que no tiene sed, no tiene hambre, no evacúa y todos se burlan de él. Sí, muchas veces al filósofo antiguamente lo tomaban como un loco, ¿no? Sin darse cuenta de las maravillosas ideas que nos traían a que tenemos en la actualidad, lo tomaban como un loco, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes pueden decir, un filósofo que se iba o dejaba su hacienda, porque los filósofos la mayoría tuvieron dinero, tuvieron haciendas con que solventarse, se iban andando por el mundo investigando
y, por ejemplo, gastando el dinero de sus haciendas que tenían. Algunos pueden decir, profesor, pero eso se daba antiguamente. Sí, pues eso se daba antiguamente. Y la gente decía, pobre, decir cómo va a estar gastando su dinero, está haciendo obras de bien. El filósofo era así. O sea, vivía su mundo a 1000 por hora, como dicen, ¿no? Pero muchas veces la gente lo considera como un loco. Tenemos también a los escépticos, otro grupo de pensadores que eran, y los escépticos tenemos aquí a Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es uno de los grandes ensayistas, usted lo conoce por literatura, o no. Este señor escribió la obra Los Ensayos. Los ensayos sabemos que es una, ¿cómo se puede decir? Es un elemento literario que se utiliza para hacer o escribir en prosa, ¿no? Un ensayo que vas escribiendo en prosa contando todas las características de una idea o de una historia, ¿no? Se caracteriza, por ejemplo, por ser espontáneo, dice, libre y natural, porque te permite escribir de manera natural, te permite escribir lo que tú sientes, ¿no? Seguidor de las ideas de Sócrates. Este es muy seguidor de las ideas de Sócrates, en donde decía, conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Él decía, primero tienes que conocerte tú mismo para luego conocer a los demás. Es complicado, es eso, ¿no? Y otra de las cosas que mencionaba también Michel de Montaigne decía que el hecho de filosofar o la acción de filosofar no es otra cosa que prepararnos para morir, prepararnos para entender lo que es la muerte. Y este señor también que nos mencionaba que la vida es un perpetuo columpio. Mira, acá no le he puesto, pero él nos mencionaba que la vida es un perpetuo columpio. ¿Qué significa? Un columpio como un sub y baja. Así dice que la vida es un perpetuo y mucho depende de nosotros. Mucho depende del conocimiento que tengamos nosotros de nosotros mismos. A veces subida, cosas positivas, a veces cosas negativas. Y así es como si es como por ejemplo, a veces estamos bien, muy bien en la familia, no tenemos problemas, todo tranquilidad, pero después viene una serie de problemas. De nuevo, un momento de tranquilidad, ¿qué cree de la vida? Es un perpetuo columpio, ¿no? Pero si tú te conoces a ti mismo, vas a tener las armas para salir adelante. Esto es lo que nos dice Michel de Montaigne, uno de los grandes escépticos que pone, por ejemplo, en todo nivel de duda las cosas. Tenemos aquellos personajes que defienden el arte. Aquellos personajes que defienden el arte, mencionamos a Francisco de Petrarca y a Leonardo da Vinci. Mira, acá vamos a ver. Cuando yo te hablo de Francisco de Petrarca, lo he considerado este señor como el padre del humanismo. Mira, no se olviden, ¿eh? El padre del humanismo. Aquí lo tenemos, mira. Francisco de Petrarca es este señor, es considerado como el padre del humanismo, porque defendió mucho la posición del hombre, ¿no? Defendió mucho la posición del hombre en esos momentos, ¿no? Él decía que todo ser humano debía volver a sí mismo, volver a uno mismo a través de la poesía, a través de la lírica, a través de las cosas que me hagan mostrar mis sentimientos. En pocas palabras, ustedes saben que el mundo poético es una muestra de sentimientos. Entonces eso decían, hacer volver hacia mí mismo, hacia mis sentimientos, hacia mi parte afectiva, que yo lo pueda mostrar, ¿no? Consideraba al hombre en sentido religioso y espiritual. Él consideraba al hombre que era un ser que prácticamente tenía muchas cosas positivas y que tenía que también ver en un sentido religioso, ¿no? Eh, Otra de las cosas, este señor Francisco de Petrarca, padre del humanismo, él consideraba a Platón como príncipe del humanismo, ¿no? El príncipe de la filosofía. ¿Por qué lo consideraba el príncipe de la filosofía? Porque dice que fue el que más se acercó a la verdad, ¿no? Más se acercó a la verdad de las cosas, ¿no? Porque más se acercó a la verdad que le daba el mismo mundo cristiano. Se acercó a tener un conocimiento capaz, casi adecuado, un conocimiento o un entendimiento más adecuado del mundo del cristianismo. Y nos vamos a Leonardo da Vinci. Mira, cuando hablamos de Leonardo da Vinci, ya lo habíamos visto nosotros en la explicación o en la iniciación del tema,
Cuando nosotros hablamos de Leonardo da Vinci, estamos hablando de uno de los grandes personajes del mundo renacentista. Este gran personaje del mundo renacentista hizo su obra La Gioconda, también pintó la Cena, pero no solamente eso hizo grandes cosas, como lo vimos en el video. Leonardo da Vinci no solamente era pintor, también era escultor, era científico, era cocinero, era investigador, o sea, tenía muchas facetas. A este señor Leonardo da Vinci lo conocen como uno de los más de los adelantados de la época. Por eso acá le pone, mira, el más curioso de la época, uno de los adelantados de la época. Ustedes dirán, profesor, ¿cómo que uno de los adelantados de la época? Este señor Leonardo da Vinci era considerado el adelantado de la época. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué, profesor? ¿Por qué lo consideraban el adelantado de la época? Porque dice que en el momento, estudiaron varias cosas, pero al momento de morir, cuando muere Leonardo da Vinci, van a su casa, él vivía en una pequeña casita, van a su casa y debajo de su colchón encuentran planos de submarinos y de helicópteros que aparecieron 250 años después. O sea, que aparecieron a partir de los años de 1800. Alguno puede decir que, wow, imagínate, yo me pongo a pensar, le dábamos 10 años más de vida a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci creaba el helicóptero y creaba el submarino, que recién apareció con gran formación a partir de prácticamente 1890, 1900. Mira, prácticamente 250 años después, aproximadamente, tengo un cálculo, ¿no? Mira, entonces por eso lo conoce como uno de los grandes adelantados, uno de los más grandes curiosos. Él se define como uno de los grandes discípulos de la experiencia, porque él decía que todo conocimiento que vamos a adquirir, primero tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que conocerlo, ¿no? Y a la sabiduría la considera como la hija de la experiencia, ¿no? Una de las ciencias más fuertes y más fidedignas que decía Leonardo da Vinci era las matemáticas. Él hablaba de muchas ciencias, pero él para las matemáticas era fundamental. Mira, entonces Leonardo da Vinci es uno de los más grandes adelantados de su época, muy conocido, ¿no? Vamos a la religión. Bueno, tomó buen tiempo. En el mundo de la religión, ahí conocemos a dos grandes personajes, a Erasmo de Rotterdam y a Martín Lutero. Mira, acá tenemos. Cuando yo te hablo de Erasmo de Rotterdam, te hablo del considerado también como el príncipe del humanismo, uno de los grandes personajes clérigos que habló mucho acerca de la religiosidad de esa época, criticó mucho a la iglesia, criticó mucho al mundo eclesiástico. Él hizo su obra Elogios a la locura. En esa obra critica la riqueza de la iglesia, o sea, cómo la iglesia iba ganando gran cantidad de dinero y mucha. Él es el que inicia en primera forma la reforma protestante, pero se amilana y se asusta por la Santa Inquisición, que la Santa Inquisición prácticamente lo pone entre la espada y la pared. Le dice, si tú no dejas de fomentar cosas que no te competen, vas a ser sancionado y vas a ser prácticamente llevado a juicio. Él se acobardó y dejó de lado su reforma. Mira, la reforma protestante que posteriormente Martín Lutero lo toma en cuenta. Mira, él fue el iniciador. Todos podemos pensar que Martín Lutero fue el que inicia. No, Martín Lutero ya tenía las escuelas de Rotterdam. Entonces, este Rotterdam era uno de los grandes personajes que él decía, ¿no? Él decía que para ser un verdadero cristiano debemos imitar a Jesucristo. O sea, para ser un verdadero cristiano tú debes imitar a Jesucristo. Mira, eso es lo que nos mencionaba Erasmo de Rotterdam, ¿no? Lo que no se manejaba en ese tiempo. Y nos vamos a Martín Lutero. Cuando hablamos de Martín Lutero, hablamos, ustedes por historia lo conocen porque ustedes han hecho específicamente la reforma, ¿no? La reforma protestante y el anglicanismo que han visto. Entonces nosotros lo hablamos desde el sentido filosófico. Este Martín Lutero hizo epístola a los romanos.
Sí, esta epístola de los romanos fue las normas y las leyes que sacó posteriormente. Pero si nos damos cuenta, él hace la reforma protestante, le hace hincapié, o sea, le da fuerza. Y esa reforma protestante, en pocas palabras, ¿en qué consiste? En la liberación de la iglesia. Él hace prácticamente su propia iglesia. Él habla ya de una tolerancia religiosa, donde prácticamente cada uno debe elaborar o profesar la religión que pueda creer. ¿Y por qué se opuso a la iglesia? Se opuso a la iglesia por dos situaciones muy fuertes que también Rotterdam lo había visto. Lutero se opone a la iglesia o critica a la iglesia de manera muy fuerte por dos temas. Uno, las indulgencias, y otro, la venta de cargos eclesiásticos. Te explico. Algunos me pueden decir, profesor, no entiendo qué son las indulgencias. Te hago recordar nada más tú, porque en historia ya debí conocerlo eso. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias vienen a ser, ¿no?, el perdón de los pecados. ¿Qué significa, profesor, el perdón de los pecados? Chicos, escúchame aquí, escúchame aquí. El perdón de los pecados en esa época, ¿qué significaba? A ver, en el chat. El perdón por el dinero, claro, o sea, el perdón por el dinero. Tú pagabas y te perdonaban. Ok, muy bien, excelente, profesor. Háblenme por audio, chicos, porque para no estar bajando cada rato el ¿cómo se dice? A ver, Kuno. Creo que era algo sobre que si hacías un pecado, eh, ibas a la iglesia y te llenaban de ideas de que irías al infierno y cosas así, que nunca entrarías al cielo con el Señor. Así que tú ibas y les pagabas para que te den el perdón de Dios supuestamente. Claro, a eso se llama las indulgencias. Gracias, hija. Las indulgencias es el perdón, el pago por el perdón de los pecados. Es como vamos a imaginar, ya imaginemos, ¿no? Imaginemos que muchos de ustedes han pecado, han tenido muchos pecados, y yo soy representante de la iglesia. Viene acá a confesarse a mi oficina, viene Cuno, por ejemplo, viene Cuno y me dice, Señor, he pecado mucho, mira, he engañado a mi esposo con 5 chicos. Uy, hija, has hecho algo malo, hija. Pero bueno, todo hay solución. Vas a rezar 5 Padres Nuestros, 5 Ave Marías, y vas a dejar solamente la donación de $1000 nada más para la iglesia. Y Dios va a estar agradecido contigo y te va a perdonar. Uno pagaba y iba y estaba libre de pecado. Mira, así se manejaba. Mientras que más pecados había, más dinero ingresaba a la iglesia. Y no solamente ese es un tema, esas son las indulgencias, la venta de los cargos eclesiásticos. O sea, ahí no había llamado divino que decían, yo quiero ser sacerdote y listo, Dios me llamó a mí para ser su amigo, para ser su apoyo dentro de Dios en la tierra. No, ahí había llamado del poder. Es como, por ejemplo, yo vivía en esa época renacentista y yo quería ser obispo. Y yo decía, ¿sabe qué iglesia? Quiero ser obispo de tal sitio, quiero ser obispo de Lima, por ejemplo. Ya, ¿quieres ser obispo de Lima? Perfecto, te va a costar $500,000. Yo sacaba $500,000 y toma, pum, pagaba $500,000 y Alex Malta, obispo de Lima. Mira, así se manejaba. ¿Y por qué la gente se desesperaba por el poder de la iglesia? Porque ustedes saben por historia los estados de la iglesia, ¿no? Los estados de la iglesia siempre ha tenido poder económico. Los estados de la iglesia era como un país, era como una representación de que tenía, ¿se acuerdan de la división de los germanos y de toda esa división, ¿no? De los ostrogodos, todo ahí también había una posición de los estados de la iglesia, que siempre tenía poder, ha tenido terrenos. La iglesia tiene muchos terrenos en Europa, ¿no? Si ustedes saben, uno de los países que con mayor poder económico, que es un país dentro de otro país prácticamente, tiene mayor poder económico, que es el Vaticano. El Vaticano tiene mucho poder económico, incluso el sueldo per cápita está por debajo de Luxemburgo, nada más, creo, si no me equivoco, donde está el sueldo per cápita más alto a nivel mundial. Entonces,
Pero así como el nivel es alto, es de acuerdo al tipo de vida que tienen ellos, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere, profesor? Entonces, todo eso se veía claro, se veía la creencia en Dios es creencia de bondad, creencia de dar. No, en cambio, acá la iglesia cobraba. Es así que Martín Lutero dice, un momentito, ¿qué pasa? Eso no me parece. Acá están blasfemando, acá están haciendo lo que quieren, no me parece. Entonces, Martín Lutero se puso en contra de la iglesia haciendo la reforma protestante. Es así que Martín Lutero lo excomulgan, lo sacan, lo botan, dicen fuera de acá, y Martín Lutero se hace su propia reforma protestante, su propia religión. Profesor, y Martín Lutero saca sus ideales, ¿no? Nosotros en la iglesia católica tenemos los famosos 7 sacramentos. La reforma protestante de Lutero, él dice, no existen 7 sacramentos, solamente existen 2. ¿Y cuáles son? El bautizo y la Eucaristía. O sea, el bautizo, que te bautiza, te llevan a Dios de pequeño, y la Eucaristía cuando te dan la reconfirmación de esa creencia en Dios. O sea, profesor, sí, es por eso que nosotros lo manifestamos, ¿no? Es por eso que muchas religiones que nosotros tenemos te bautizan no solamente de pequeñitos, sino te bautizan de grandes, ¿no? Las iglesias evangélicas te bautizan cuando tú eres grande, ¿no? Y te hacen el bautizo tipo como si estuvieras en el río Jordán. Ellos tienen incluso como una piscina de bautizo, pero cada uno con su ideología, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cada uno con su creencia también. Eso es lo que se da en la oposición de Lutero contra la iglesia. Y eso es lo que se da en la reforma protestante. Mira, muy bien, terminamos con los religiosos, ahora nos vamos a los políticos. No solamente todo era religiosidad, ahora nos vamos a los políticos. Acá tenemos a Nicolás de Maquiavelo, tenemos a Tomás Moro y tenemos a Tomás de Campanella. Mira, vamos a ver primero a Nicolás de Maquiavelo. Cuando yo te hablo de Nicolás de Maquiavelo, te hablo del escritor de la famosa obra llamada El Príncipe. Él hablaba del arte de la guerra, la historia de Florencia, sí, pero su forma era la forma de gobernar un estado en esta modernidad tan complicada y tan difícil. Dice, el hombre no es malo ni bueno, pero tiene una inclinación hacia el mal. Dice que nosotros no somos malos, pero siempre tenemos una inclinación hacia lo malo, hacia lo negativo. Y eso tiene mucha razón, porque muchas veces más se nos pega lo malo que lo bueno. Indirectamente, analicen ustedes mismos su propia vida, muchas veces se ha pegado más cosas negativas que cosas positivas. ¿Por qué? Porque es más fácil, pues. Y él, en base a esa obra del Príncipe, él sacó una frase llamada "el fin justifica los medios". ¿Qué significa? Que este fin justifica los medios en niveles políticos. Puede resultar positivo, pero no muchas veces, ¿no? No muchas veces. ¿Qué quiere decir fin justifica los medios? Hacer cualquier cosa con tal de lograr tus objetivos. Ah, profesor, entonces hacer cualquier cosa, sí. ¿Y por qué saca eso? Porque él cuenta la historia de un príncipe joven que asume el poder. Esa historia del príncipe joven que asume el poder, nadie le hacía caso, ninguno de sus asesores, ninguno de su gente de la corte le hacía caso. Entonces, y menos le hacía caso el pueblo, nada, porque no sacaban ninguna norma que él quería. Cada vez que sacaba alguna norma, la gente se mofaba y se reía. Entonces, por ende, uno de sus asesores le recomienda y le dice, saca una norma que sea drástica y fuerte, que sea temida, y le dice que saque la norma que todas aquellas personas que no acaten la ley del príncipe, bajo pena de muerte. Y él saca la norma. Chicos, dice que comenzaban a matar a la gente que no, y gente de su corte, mucha gente de su corte y muchos de sus asesores que no hacían caso, los mandaban a la muerte, Incluso gente del pueblo, dice que se mató a cantidad, según la obra nos menciona que se mató a cantidad de personas, que la gente cuando se da cuenta que no estaba bromeando, comienza a escucharle y comienza a hacerle caso. Comienza a acatar las normas que daba el príncipe. Entonces él saca su frase, pues, el fin justifica los medios. O sea, realizar cualquier actividad con tal de lograr tus objetivos. Ah, profesor, en política puede resultar en algunos casos, pero
Y en esa época podían manejarse porque las normas del rey se manejaban y eran laicos, ¿no? ¿No? Entonces, pero chicos, en la actualidad, en la vida personal no se puede hacer. Es como, por ejemplo, se ha visto muchas veces, ¿no? No, me gusta una chica, mato al novio de la chica y me quedo con la chica. Ah, me quedo con la chica, el que justifica los medios, pero no es algo ético, pues. Entonces tenemos que analizar esas cosas. Este fundador del pensamiento político moderno, sí, ¿no? Es uno de los primeros o padres de la política moderna que llamamos, a este Nicolás de Maquiavelo. ¿Ok? Nos vamos a Tomás Moro. Tomás Moro hace una obra llamada Utopía. Esta obra llamada Utopía nos menciona acerca de una sociedad ideal. Esas famosas sociedades ideales que se plasman en el mundo, ¿no? Esas sociedades ideales que se plasman en el mundo, ¿para qué? Para mejorar el sistema. En pocas palabras, esta sociedad ideal dice que tenía su capital era Amauroto y su príncipe era Ademo, donde reina el bienestar, donde decía tenía 7 secciones. De esas 7 secciones, cada sección donde estaban los artesanos, estaban los campesinos, estaban los militares, estaban los políticos, estaban todos, cada uno seleccionado en zonas y que los que manejaban el engranaje de esa sociedad para que todos vivieran bien y adecuadamente, ¿no? Respetándose unos a otros. Eso explican en la famosa obra de Utopía de Tomás Moro. Hay otro personaje, Tomás de Campanella. Cuando nosotros hablamos de Tomás de Campanella, también este señor habla de una sociedad ideal, también muy similar a la de Moro. Y este menciona que uno de los problemas más graves de esta sociedad para que avance, o que no avance, diré, es la propiedad privada. Entonces tenían que desecharla, porque dice que la propiedad privada es la que permitía las injusticias sociales. Y dice que gracias a estas injusticias sociales generaba los vicios y la lacra de la sociedad, lo cual era dado por la misma pobreza. Entonces, este habla, ¿no?, de una necesidad de un mejor gobierno, de una mejor sociedad. O sea, nos habla de una mejor sociedad. Y nos vamos a los científicos. En los científicos tenemos a Nicolás Copérnico, tenemos a Giordano Bruno y tenemos al máximo representante de la modernidad científica, que es Galileo Galilei. Y con eso culminaríamos la clase de hoy, pero haciendo lo representativo de la ficha todavía, o sea, el libro. Miren aquí, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de Nicolás Copérnico, estamos hablando de su obra Revolución de los Cuerpos Celestes. Este señor aporta la famosa teoría heliocéntrica, o sea, cambiando la teoría que antes la Tierra era lo principal, el que giraba por todo el mundo, el que daba todas las situaciones. ¿Perfecto? ¿Ok? Entonces, ahora menciona particularmente que la Tierra, ¿no?, gira alrededor del Sol. A esa teoría heliocéntrica cambia la postura que tenían antes, ¿no? Que se tenía con Ptolomeo antiguamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cambia toda esa teoría. Él es el que inicia. Después, Galileo Galilei es el que toma esa teoría y la reformula y la mejora. Pero este es el que inicia y comenzando a dar avances acerca de la ciencia, del conocimiento de los cuerpos celestes y todos los cuerpos, o sea, netamente de los planetas y todo. ¿Estamos de acuerdo? Avance muy fuerte. De ahí tenemos a Giordano Bruno. Hace su obra La Cena de las Cenizas. Él dice también otra obra, El Principio y el Uno. Fue un acérrimo y muy fuerte crítico de la escolástica. Fue un crítico hacía ciencia similar a Copérnico, pero como criticaba mucho, atacaba mucho a la escolástica, ¿qué pasó? Automáticamente la Santa Inquisición lo llevó a juicio y lo mandó a matar por intolerancia religiosa. O sea, por no comprender lo que la religión quería dar al hombre. O sea, lo mandan a matar. Prácticamente lo mandan a muerte por la hoguera, a ser quemado, ¿no?
acerca de un castigo muy usual de la iglesia en la antigüedad a aquellas personas que no creían en Dios o a aquellas personas que se ponían en contra de Dios, ¿no? A pesar de las posibles represalias, el hombre no debe caer en la sumisión intelectual. ¿Qué quiere decir? Él murió por sus ideas. Él dijo que a pesar que la iglesia te ataque, a pesar que la iglesia no te deje tener conocimientos diferentes, ¿no? Tú no debes caer en esa sumisión intelectual, tú debes seguir adelante. Por más que la iglesia, es por eso que él siguió adelante y fue condenado a la muerte a la hoguera. Mira, la historia de este señor muy fuerte que revolucionó, ¿no? Y dio bastantes conocimientos a la ciencia. Y tenemos también al gran personaje como es Galileo Galilei. Galileo Galilei es conocido como padre de la ciencia moderna. Él hace sus obras, por ejemplo, Cartas Copernianas, El Mensajero Sideral, ¿no? Él habla acerca de las ideologías ¿cómo se llama? De Nicolás Copérnico, donde particularmente mejora la teoría heliocéntrica. Él mejora la teoría, lo lleva a la luz, ¿no? Lo lleva a la luz y lo hace más conocida, ¿no? Separa muy fuertemente la ciencia de la religión, separan que son dos situaciones muy diferentes, dos situaciones muy diferentes. Es creador del telescopio, ¿no? Para determinar todo lo referente a los cuerpos celestes, ¿no? Acá tenemos la teoría heliocéntrica, descubrió el telescopio. Aparte de este señor, acá lo tenemos a Galileo Galilei. Galileo Galilei también fue captado, fue llevado a juicio por quién, por la Santa Inquisición, por sus ideas muy diferentes a la época acerca de la ciencia. Fue llevado a juicio, pero en el juicio él abdica a sus conocimientos. ¿Qué quiere decir abdicar? Le promete a la iglesia que ya no va a seguir haciendo estudios diferentes en contra, ¿no? De sus pensamientos de la iglesia. Y la iglesia lo absuelve. O sea, en el juicio que le llevó la Santa Inquisición, lo absuelve, o sea, lo saca, lo libera. Por eso acá dice, no tuvo que jurar alguna de sus tesis por represión de la iglesia. Lo absuelve, pues. Pero ahí la historia te cuenta que dice que Galileo Galilei, al salir de la sala de juicio, voltea hacia el jurado y hacia el público y le dice, pero se mueve, como diciéndole, yo sigo con mis ideas. Ya me liberaron, pero yo sigo con mis ideas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? Este señor nos habla en primera instancia del principio de la famosa relatividad, ¿no? El principio de la relatividad. Por eso lo conocen también como padre de la ciencia moderna. Y eso sería prácticamente todo acerca de la filosofía renacentista, ¿no? Personajes muy importantes, mira, como Leonardo da Vinci, Martín Lutero, Nicolás de Maquiavelo, personajes importantes que nos da la ciencia. Y muchas gracias. Hasta ahí hemos quedado con eso del tema. Todavía no nos vamos. Todavía espérense, todavía tenemos 10 minutos. Libros. Vamos al libro. Vamos al libro, chicos. Libro. Libro. Ahí está. Listo. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve, chicos? Sí, profesor. Ya, listo. Vamos a realizar. Rapidito. Tenemos 10 minutos nada más. Vamos a avanzar lo máximo que podamos, ¿ya? Y de ahí hacen la tarea domiciliaria número 5. Ya vayan acabando, chicos, por favor, que ya nos quedan solamente 2 semanas de clases. Vayan acabando. La otra semana, hoy estamos 4. La otra semana es 11. Dejo la última tarea. 11, dejo la última tarea y ahí prácticamente la siguiente semana es el examen, el 18 es el examen final y acabamos. Ya, chicos, no se vayan a atrasar por nada del mundo porque ustedes saben que ya da el examen, yo automáticamente reviso ese mismo día y mando mis notas a dirección. Y ya nos estamos viendo hasta el próximo año. ¿Sí? ¿Yo estoy grabando? Sí, estoy grabando.
No me digas, no me asustes. Sí, sí está grabando, hija. ¿Por qué está grabando? Me asustaste, me asustaste. ¿Por qué juegas con mis sentimientos? Mi corazón casi se sale, hija. Justo hoy día que estoy copado con el tiempo, si no se grababa, ¿a qué hora lo iba a grabar? Porque no, si no se graba lo puedo grabar yo dictando nuevamente la clase, pero casi se me sale el corazón. No, no te preocupes, hija. A veces nos pasa, a veces. Ya, vamos aquí. Dice, para Erasmo de Rotterdam, la práctica de ser cristiano es Imitar a Jesús. imitar a Jesucristo y critica la exagerada riqueza De la iglesia. de la iglesia o del cristianismo, aunque solo exige la reforma de la iglesia. La reforma de la iglesia. La 4 ACDB. Espérate un ratito, Joaquín. Está bravo, Joaquín. Ya, listo. Vamos a la segunda. Michel de Montaigne representa un espíritu escéptico de los inicios de la época renacentista. Y para él la filosofía es personal, subjetiva, donde todo juicio es relativo y dudoso. Escéptico es dudoso, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sigo avanzando? Sí, profesor. Listo. Ayúdenme acá también, respóndanme. Dice, con el Renacimiento aparece el Naturalismo. naturalismo, perfecto, que valora la naturaleza y la vida corporal. La actitud naturalista aumenta la curiosidad. La curiosidad por el mundo, por la valoración del lujo, la fama y el poder. A ver, ¿qué nos habían dicho acá? No sé qué había. A ver, ACDB. A ver, ACDB. ACDB. A. Giordano Bruno, La Cena de las Cenizas. A. Elogio de la Locura de Ramos de Rotterdam. C. Utopía, Tomás Moro. D. Claro, ACDB. Está muy bien, hijo. Está muy bien, Joaquín. Muy bien, la 5. La 5. Filosofía. A ver, Petrarca, ¿qué es considerado? Padre del humanismo. Padre del humanismo. Galileo. El excentrismo. Filosofía de la ciencia. Heliocentrismo. Ajá. Ok. De ahí, Rotterdam. Filosofía de la religión. Filosofía de la religión. Y Bruno, filosofía de la ciencia. La 6. BADC dice. BADC. Maquiavelo, El Príncipe. B. Campanella, Ciudad del Sol. A. BA. Montaigne, Los Ensayos. BADC. Y Da Vinci, discípulo de la experiencia. BADC. Muy bien. Vamos aquí. Dice, ¿verdadero o falso? El Renacimiento tiene como principal aspecto al humanismo, que puede ser definido como un movimiento cultural que tiene como objeto al hombre y su libertad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Sin miedo, chicos, sin miedo. Marsilio Ficino busca armonizar la razón y la fe. Marsilio Ficino. ¿Se acuerdan de esos grados, jerarquía de niveles? Claro, él busca armonizar, verdadero.
¿Se le conoce como padre del humanismo a Michel de Montaigne? Falso. Falso. ¿La Mona Lisa es el arte pictórico de inicio del siglo XVI? Verdadero. Montaigne afirma que el mundo no es más que un perpetuo columpio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, eso lo mencioné, chicos. Escribió la obra el libro del mundo. Escribió la obra El libro del mundo. Campanella. Falso. Leonardo da Vinci rechaza la astrología, la magia y la alquimia. Verdadero. Verdadero. Tomás Moro pertenece a la escolástica. Falso. Falso. Lutero estuvo a favor de la iglesia. Falso. 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 Lutero creía en 7 sacramentos. Falso. Falso. Verdadero. Falso, no creía. Él decía hay 2 sacramentos nomás, Dos. bautizo y Eucaristía. Falso. Lutero se opuso a las indulgencias. Verdadero. Lutero escribió la obra El Príncipe. Falso. Falso. Muy bien. Ahí, Martín Lutero. Ideas de fuerza. ¿Qué podemos decir? ¿No? Hizo la reforma protestante, contra la iglesia, indulgencias, contra la iglesia, la venta de cargos eclesiásticos. ¿Qué más podemos poner? Solamente 2 sacramentos, bautismo y Eucaristía, etcétera, etcétera. Son las ideas de fuerza de Lutero. ¿Listo? Vamos aquí, vamos a hacer unas cuantas. A ver. Sobre el conocimiento de Giordano Bruno, manifiesta que se han dado 4 momentos: el sentido, la imaginación, a ver, ¿cuál? Giordano Bruno. Ahí es el sentido, la captación y el pensamiento. Son 4 momentos fundamentales. Él decía el sentido, la captación, la imaginación y el pensamiento. ¿Cuál respuesta sería entonces? ¿Dónde está? La B. A ver. Personaje renacentista que recibe influencia platónica, excepto Pedro Pomponazzi. Pietro Pomponazzi. Él era aristotélico. Muy bien. Pomponazzi sostiene que el intelecto necesita de funcionamiento. Pomponazzi sostiene que el intelecto necesita el funcionamiento representaciones sensibles, la fe católica, los universales, el pensamiento libres o todas las anteriores. Pensamientos libres. Los pensamientos libres, muy bien. Pomponazzi sostiene que el alma intelectiva es un principio de entender y el entender y aprender. Pomponazzi separa la razón de la fe. Muy bien. Tomás de Campanella sostiene que el conocimiento del hombre tiene 3 certezas: que existimos y que queremos. O sea, que existimos, que sabemos. Esta es la respuesta. ¿Qué sabemos y qué queremos? Campanella habla de 3 certezas. Campanella sostiene que conocemos a partir de la versión fiel de los objetos a partir que proporcionan los
saberes previos. Filósofo considerado como padre de la política moderna. ¿Quién era? Maquiavelo. Maquiavelo. Obra Utopía. Tomás Moro, obra Utopía. Filósofo que dice que el Sol es estático y la Tierra gira alrededor del Sol. Copérnico. Copérnico. Nicolás Copérnico. Muy bien. Y de ahí hacen la tarea domiciliaria número 5 que está ahí, la tarea domiciliaria, y hasta ahí acabamos nosotros la clase de hoy. Muy bien, chicos. Son 9:32. Les robé 2 minutitos. Nos vemos la próxima semana, chicos. ¿No? La próxima semana